Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos, hoy Jesús se presenta como maestro, enseñando al pueblo con la palabra de Dios. Claro, Jesús quería ver qué dice la gente, hijo de quién eres. Y claro, ellos pensaban que el Mesías va a ser hijo de David. Pero como ellos esperaban un Mesías humano que libera a Israel del imperio romano, que da libertad, que ya no pagan los impuestos, que pueden vivir autosuficientemente, libres, entonces estaban esperando porque Dios había hecho una promesa que de David vendrá quien va a reinar. Y es verdad que el Mesías nació de la descendencia de David, pero solo de parte materna, porque nosotros cuando leemos el texto en la época de Navidad en general, sabemos que sea María, sea José, los dos son hijos de David. Entonces, la parte que Jesús fue nacido de María y apuntado al nombre de José es de descendencia de David. Pero nosotros sabemos, especialmente en Oriente, por ejemplo, yo en Oriente nunca tengo el apellido materno, siempre tengo el apellido paterno. Y más, cuando van a darme el nombre completo, ponen mi nombre, el nombre de mi papá y el apellido paterno, porque puede ser que yo y mi primo tengamos el mismo nombre y los apellidos es el de los mismos apellidos. Entonces, para hacer diferencia, y hacen el nombre de uno, su padre y el apellido. Por lo tanto, para los orientales, la descendencia, lo que significa de descendencia es de parte paterna, el linaje paterno. Y por eso Jesús dice, bueno, si ustedes dicen de David, a ver cómo David lo llama Señor, si es su hijo. Y acá Señor, la palabra, no que como nosotros llamamos Señor fulano, Señor sultano, sino la palabra Señor es el Kyrios, el Señor quiere decir el Dios, ¿sí? Como el Rabbi, Rabbi quiere decir mi Dios, mi Dios. Entonces, ¿cómo va a decirle esto si él es su hijo? Mi papá nunca me decía, tú eres mi Dios, me dice mi hijo. Y me les cuento cuando yo iba a ser ordenado sacerdote, vino mi padre la noche anterior, me dijo, venga hijo, venga, te voy a preguntar una pregunta a ver si me puede contestar. ¿Cómo hoy te llamo hijo y mañana te voy a llamar padre? Hay que cambiar el régimen para poder entender esto. Claro, ellos no podían contestarle y por eso ninguno se atrevía a preguntar más. En la lectura de San Pedro tenía una preocupación por los nuevos bautizados. Esos bautizados venían de una cultura pagana, la mayoría, o judía, la minoría. Y sabemos que hay muchas costumbres, sean en el judaísmo o en el paganismo, son rechazados por la iglesia, especialmente la iglesia primitiva. Y nosotros sabemos que San Pedro quería enseñar a estos nuevos bautizados que ellos viven en este mundo y tienen que tener mucho cuidado, no volver a la concupiscencia y a los deseos carnales que luchan el alma. Ustedes saben que nosotros como seres humanos, ninguno de nosotros es un ángel. Ninguno. Nadie de nosotros es un ángel. Y por eso el Señor cuando nos llamó
a ser hijos de Dios y nos enseñó cómo orar, dijo, cuando van a orar, digan, no nos dejes caer en la tentación, porque la tentación está, como decimos, a la puerta de cada uno de nosotros. Apenas abre, cae en esta tentación. Y nosotros sabemos muy bien que la vida llena de tentaciones. Puede ser tentación económica, tentación sexual, tentación del poder, tentación del orgullo, tentación. Hay miles y miles de tentaciones. Yo que nací a la vida nueva de Dios, ¿cómo debo dejar esta vida antigua sin que me afecte? Si yo no me uno a Cristo, hay vacíos en mí y este vacío se va a estar lleno. Por eso muchas veces nos choca, pero nos choca el resultado en el lugar de chocarnos el origen, el principio. Doy un ejemplo. A veces nos choca que hayamos un sacerdote que ama el dinero, que vive para el dinero, que le gusta el dinero. Esto es un resultado. ¿Resultado de qué? De que él tenía que llenar su corazón del quien lo llamó, de Cristo. No pudo hacerlo, quedó este vacío, lo colmó con el dinero. Otro puede ser con el sexo, otro puede ser con el poder. Pero una persona que está llena de Cristo puede decir con Teresa de Ávila, solo Dios basta. No necesito otra cosa. Porque el que tiene Dios tiene todo. Y el que no tiene Dios no tiene nada. Por eso decía San Agustín siempre, nuestro corazón que tú lo creaste, queda inquieto hasta encontrarte. Quiere decir, hasta que tú lo llenes. Y esto vuelve Juan Pablo II a decirlo, el que hizo el corazón humano solo es capaz de llenarlo, solo. Si no, vamos a buscar cosas. Pero todas estas cosas, en el lugar de liberarme, me va, ¿cómo se dice? Esclavizar. Entonces, cada día me esclaviza más. Por lo tanto, si yo quiero ser libre, debo vaciarme de estas cosas y llenarme de Dios, porque Dios es el único que me hace libre. Hay una cosa muy importante que dice San Pedro. San Pedro sabe que nosotros vivimos en este mundo. Entonces dice, tengan consideración con todos, amen a los hermanos, especialmente los hermanos, quiere decir los que fueron bautizados como ustedes y tienen el mismo Dios como Padre de ellos. Teman a Dios, quiere decir que nosotros cuando temamos a Dios, hacemos bien para los hombres, para los seres humanos. Porque yo, si temo a Dios, yo no puedo robar, yo no puedo perjudicar, yo no puedo molestar, yo no puedo criticar al otro. Porque todo esto Dios me había dicho, está prohibido hacerlo. Y dice una cosa muy importante, honren al emperador. ¿Qué quiere decir? Nosotros los cristianos no somos de este mundo. Así lo dice Jesús. Ustedes están en el mundo, pero no son de este mundo. Pero tampoco, si estamos en este mundo, no podemos estar contra el mundo. Cuando dice San Pedro, honren al emperador, quiere decir, hay que respetar las jerarquías, porque cada jerarquía viene de lo alto. Por lo tanto, nosotros como cristianos nunca enfrentamos ¿cómo se llama? La persona o el gobernador. Sí, muchas veces la iglesia luchó contra la injusticia que el emperador o el gobernador o etcétera ejerce. Sí, porque eso está rechazado, pero no personas como criticando a la persona como tal. Nosotros criticamos regímenes, criticamos política, criticamos injusticia social, hablamos de lo que se llama el bien común. Eso es nuestro deber, pero nosotros nunca
criticamos las personas como tal. Por eso cuando hay un gobernador, etcétera, nosotros debemos respetarlo, honrarlo, porque toda autoridad viene del cielo. Hoy quiero hablar muy poco de San Marcos. San Marcos es hijo de una familia que conoció a Cristo y conoció la fe cristiana desde los primeros, digamos, anuncios de Cristo. Y lo llaman, lo llaman el vidente de Dios. Llaman a San Marcos el vidente de Dios. ¿Por qué lo llaman así? Porque la mamá de San Marcos abría su casa para el Señor y sus discípulos. Y la tradición dice que San Marcos fue uno de los discípulos que Jesús eligió. Nosotros sabemos que Jesús eligió 12 apóstoles y 72 discípulos. De estos discípulos fue San Marcos. Su mamá era muy generosa. Abría su casa a Jesús y a sus discípulos. Y en la casa de Marcos, según lo que dice la historia, fue la primera misa. Quiere decir, la primera iglesia bajo un solo techo fue la de la casa familiar de San Marcos. Entonces, según la tradición, ella la mamá de él, ofrecía de sus dineros, ofrecía de su tiempo a servirlos, hasta que empezó a hacer su casa la primera iglesia cristiana en el mundo. Después hay otra tradición, dice que Jesús, cuando manifestó su amor hasta el extremo, estaba lavando los pies de los apóstoles, y esto fue en la casa de San Marcos. Según un historiador eclesial, Orígenes y Epifanios, también dicen que Jesús llamó al servicio y a la misión a San Marcos. Por eso estaba muy cerca de los apóstoles, en modo particular Pedro y Pablo. Con Pedro lo acompañó en Jerusalén y fundó con él la iglesia de Roma. Y después, según también la tradición, dice que acompañó a Bernabé y a Pablo a Antioquía, a Palestina, a Chipre, y a Asia Menor. Y según la tradición también, San Marcos fue el fundador de la iglesia en Egipto. Por eso, los coptos, cuando nombran a un obispo, el papa para ellos, el papa copto, el patriarca de Alejandría, lo llaman, entonces cuando van a entronizarlo, le dice el mayor de los obispos, te hagamos sentarte en la silla de San Marcos. Y la iglesia copta se llama la iglesia de San Marcos. También otros dicen que llegó en su evangelización al Líbano. Muchos dicen que él visitó nuestra tierra, la tierra de los cedros. En Italia, en Venecia, los que fueron o ya saben, hay una catedral grandísima al nombre de él. Hay otra igual grande en Egipto. Y nosotros sabemos que él fue el primer evangelizador, quiere decir el primer evangelista, quien escribió primero el Evangelio según San Marcos, y de él recibieron los otros evangelios, San Mateo y San Lucas, que los llamamos sinópticos, los que son tres de la misma, digamos, fuente. Y ustedes cuando llegan al exarcado y miran en la puerta, nosotros tenemos 4 como animales: el ser humano, el león,
el toro y el águila. San Marcos lo representan como el león, porque cada uno de ellos, por ejemplo, Mateo, porque empieza el Evangelio hablando de la descendencia humana de Cristo, la iglesia lo representa como el ser humano. Marcos, por representar primero el Evangelio como una voz grita en el desierto. ¿Quién grita en la selva? ¿Quién grita en el desierto? Es el león. Entonces lo representa como un león. San Lucas, por empezar su Evangelio en el templo, quiere decir donde ofrecían el mejor sacrificio era el toro, lo representan como un toro, y San Juan como un águila porque se elevó mucho en su teología. Me dicen, pero monseñor, estos son animales, estamos representando personas. Esto es una profecía de Daniel, del Antiguo Testamento, y después en Apocalipsis habla de los 4 animales, pero la iglesia vio en estos 4 como los 4 evangelistas. Por eso, cada uno, según lo que empezó su evangelio, se le da el nombre. Nosotros hoy pedimos al Señor que la voz de este león, San Marcos, grite en nuestra sordera se dice, ser sordos, y abre nuestro oído a escuchar la palabra de Dios. Porque el que encuentra la palabra de Dios, como dijo la palabra ayer, miren o gustad y ved qué bueno es el Señor. Cuando tú vas a gustar la palabra de Dios, vas a sentir qué bueno es el Señor. Señor nos bendiga con la intercesión del evangelista San Marcos. Amén.